Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta aliyá o lectura de esta porción Bereshit y hoy estaremos estudiando Génesis capítulo 3, versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 26. Y aquí seguimos viendo un patrón de conducta que primero vimos en Adán y Eva, y es la falta de arrepentimiento. Vemos como si Adán y Eva hubiesen tomado palabra y hubieran reconocido su error y hubieran pedido perdón y se hubiesen arrepentido, habrían sido perdonados y estarían todavía viviendo en el jardín del Edén con la presencia del Eterno. Pero no hubo tal arrepentimiento y fueron expulsados de ese lugar paradisíaco. Vemos y vamos a ver ahora con Caín que se le presentó una oportunidad similar de arrepentirse luego de matar a su hermano. Cuando el Eterno acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín, pero Caín no tomó responsabilidad por el hecho, no se arrepintió y tuvo graves consecuencias. Vemos aquí que luego de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, tuvieron 2 hijos. Génesis capítulo 4 del 1 al 2 nos relata: y el hombre conoció a Eva su mujer, y Eva concibió y dio a luz a Caín, y he aquí que dice: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Evidentemente, sus padres hablaron con estos 2 hijos sobre el Eterno, sobre sus instrucciones, y vemos cómo por sus acciones podemos determinar y entender que ellos sabían que debían ofrendar al Eterno y cómo debían presentar una ofrenda y qué ofrenda debían presentar. Génesis capítulo 4 del 3 al 5 dice que: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Eterno una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Eterno miró con agrado la ofrenda de Abel, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Otras versiones dice que su semblante cayó. Cada uno de ellos presentó el fruto de su trabajo. Pero, ¿por qué una ofrenda fue aceptada y la otra no? Hay muchas discusiones, hay muchos estudios al respecto. Unos dicen que Abel ofreció lo mejor de su ganado, la grosura de los primogénitos, mientras que Caín solo presentó algunos frutos. Esta explicación puede tener sentido, pero vamos a ver algo más. Creo que si profundizamos un poco, podremos entender que el caso aquí no era la ofrenda en sí. ¿Por qué? Porque sabemos que en el pueblo de Israel, las ofrendas que se usaban, y eso lo vamos a ver en estudios más adelante, en el tabernáculo y el templo para agradar al Eterno, eran variadas y podían ser de animales, grano o diezmo. Y una de ellas es la ofrenda olá, que se trataba de un animal
que se sacrificaba ritualmente y se quemaba en un altar. Pero también está la minjá, que significa ofrenda, y se quemaba una parte sobre el altar, mientras que el resto se entregaba a los sacerdotes. Habían otro tipo de ofrendas, como la ofrenda mecida, que aquí se ofrecía la espaldilla del animal de ofrenda de paz como pago por los servicios del sacerdote, ofrenda elevada, que aquí se ofrecía el pecho del animal de ofrenda de paz como pago por los servicios también del sacerdote, ofrenda de grano, se hacían de harina y aceite, y el diezmo se consideraba una ofrenda y se obtenía del fruto de la ofrenda, ya sea animal o de grano, que la persona, quizás porque vivía lejos, no podía transportar, y la instrucción es que tenía que venderla y traer el dinero al templo. Caín y Abel estaban dando una ofrenda al Eterno como una forma de agradarlo. Ellos querían acercarse al Eterno. Querían tener una relación más cercana con Él. Y el Eterno aprovechó esta oportunidad para enseñarles algo. Sabemos que la ofrenda de Abel era una ofrenda que implicaba derramamiento de sangre. Y el Eterno aceptó esta ofrenda no porque era solamente un animal sin tacha, porque Abel ofreció lo mejor que tenía, sino porque el Eterno vio más allá de la ofrenda, vio el corazón de Abel, vio su intención, que en hebreo es kavaná. Y en 1 de Pedro 1, del 17 al 20, dice: y si invocas como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Mashiach, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. La ofrenda de Caín fue una ofrenda de frutos. Entonces, la ofrenda de los frutos de la tierra representan nuestras obras. El Eterno quería hacernos saber que no podemos acercarnos a Él con un corazón incorrecto. No podemos tratar de ganar su favor por nuestra propia justicia o nuestra propia fuerza o nuestras propias obras. Sabemos que no importa lo que hagamos, nuestras obras no nos salvan. Lo único que nos salva es tener un corazón correcto, un corazón arrepentido y entender que estamos bajo la obra redentora de Yeshua con su sacrificio en la cruz. ¿Cómo considera el Eterno nuestras propias obras de justicia? La respuesta nos la da Isaías capítulo 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. La reacción de Caín no se dejó esperar. La Escritura dice que se enojó mucho y su semblante se demudó. Si Caín hubiera estado interesado en agradar al Eterno, hubiese quizás traído una segunda ofrenda y hubiese traído una oveja o quizá mejores frutos. No lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que Caín le dio rienda suelta a sus emociones, invitó a su hermano al campo
y allí lo mató. Y en lugar de darle la espalda al pecado, como el Eterno ha advertido al hombre, permitió que esa semilla de pecado creciera en él y mató a su hermano. Y en lugar de arrepentirse y de humillarse ante el Eterno, Caín se llenó de orgullo y esa fue la causa de su caída. Todos fallamos, hermanos. No importa cuántas veces, pero el Eterno siempre está dispuesto a perdonarnos. El verdadero fracaso de Caín no fue haber aprendido de que él podía ser humilde y ser perdonado, ni tampoco de que él pudo haber traído una mejor ofrenda. El pecado de Caín fue no hacer frente a su error, tomar responsabilidad y arrepentirse. Él pudo comenzar nuevamente, pero Caín se rehusó a admitir su error, convencido en su corazón de que él había hecho lo correcto. Y aunque él sabía que había obrado mal porque mató a su hermano, no mostró ninguna señal de arrepentimiento. Ya que Caín no se arrepintió, el Eterno lo castigó. Caín no se humilló ante el Eterno, sino que le hizo reclamos al Eterno con orgullo. Y en ese momento, Caín quería morir porque el Eterno le dijo cuál sería su castigo y que él tendría que soportarlo mientras vida tuviera. Tristemente, hoy en día hay muchos como Caín, que cuando les va mal, le reclaman al Eterno, a los hermanos, viven con una actitud de rencor y odio, no aceptan el castigo por sus malas decisiones, pero tampoco quieren obedecer al Eterno. Y hay algo que el Eterno no soporta, y es una persona soberbia o una persona con un corazón orgulloso. La historia de Adán y Eva se repitió en Caín, pero aquí la respuesta es: ¿voy a seguir cometiendo los mismos errores o verdaderamente voy a obrar de acuerdo al cambio que debe manifestar mi vida al llegar Yeshua a mi vida y la Torá a mi camino? Shalom, shalom.